Ayer de la puesta en operación del programa con el que el gobierno federal pretende sustituir al de las estancias infantiles, que se llama el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras. Hay mucha información sobre este tema esta mañana y tengo en la línea telefónica a Lía Limón, quien fue fundadora del programa de estancias infantiles, aquel al que el gobierno pues le retiró la mitad de su presupuesto, y esto ha orillado al cierre de muchas de estas estancias. Lía, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, buenos días. Muchas gracias por este espacio y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, ¿cuál es tu reacción? Yo te pediría a dos cosas. Primero, a la información del censo que de acuerdo con la información de la Secretaría del Bienestar detectó la inexistencia de una tercera parte de los niños que estaban registrados en el programa de estancias infantiles, y en segundo lugar del anuncio del arranque del pago directo a padres y tutores como sustitución al programa que venía operando. Mira, primero decirte que a mí me llama mucho la atención que han venido dando cifras distintas, pero llevan tiempo hablando de niños fantasmas, ¿no? Se han ido de 90,000 a 80,000, a 50,000, a 30,000. Nada más que no han dado un solo nombre. No han dado un solo nombre de un niño fantasma y un solo nombre de una madre fantasma. No han dado un solo dato específico. No han dado información que dé pruebas claras. Yo sí te puedo compartir, como he estado intentando compartir, muchos testimonios de madres que dicen que en este nuevo censo que les fueron a levantar, que además es un censo para otro programa distinto de transferencias directas, que no es el de estancias infantiles, fueron los llamados servidores de la nación, que además ni siquiera son servidores públicos, ¿no? Es decir, si hacen mal su trabajo no hay a quien sancionar, a tratar de recoger esta información, buscando a madres donde pues las buscaban en horarios de trabajo, por ejemplo, y cuando no las encontraban, les dejaban dicho, pues si no llegan a una hora, vamos a decir que su hijo era fantasma, o la buscamos, no la encontramos y dijeron que era fantasma. Pues digo, primero pues son madres que trabajan, ¿no? Entonces, justamente pues está difícil encontrarlas en esos horarios. Pero además, con este tipo de amenazas pues la buscamos, no estaba, y no solo eso, ellas se han acercado a las oficinas. Ayer tuve dos testimonios, una de Iztapalapa, otra de Xochimilco, que se han acercado a oficinas de muchas entidades federativas, a oficinas, y si oigan, a mí no me fueron a sentar, yo sí necesito este apoyo, yo soy madre soltera con 2 hijos, etcétera, historias de este tipo, y en las oficinas les han dicho, no, pues no tenemos respuesta. Incluso lo han hecho por escrito, y tengo yo cartas, videos. En muchas de ellas estamos tratando de llegarnos de la información con datos duros. Evidentemente pues no tenemos la estructura que tiene Bienestar, pero sí te puedo decir que hay cientos miles de casos de mamás, cientos de miles de casos de mamás que están en esta situación, de mamás que fueron hechas a un lado, y además yo entiendo la lógica de la intención de hacerlas a un lado, porque van a operar este nuevo esquema de programa con una cantidad menor, con 2,000 millones en lugar de 4,041 millones, 4,041 millones de pesos, y entonces pues habiendo un recorte de la mitad del presupuesto, evidentemente necesitan recortar el padrón a la mitad. Sí. Y con un padrón mochado les ha dado por decir que son niños fantasmas. Yo te quiero decir que no son niños fantasmas, son niños de carne y hueso. Ayer justo que platicaba yo con una de las madres que estaba con su hija, decía, es que para el presidente esta niña es fantasma. Y no es así. Y la insistencia del tema, sí es importante decirte que la idea de transferir recursos directos es una idea, la verdad, fuera de lugar. Te voy a decir porque el Estado está con apoyos directos, está buscando comprar que los padres compren los servicios de cuidado infantil. Es decir, está privatizando la atención infantil y haciéndose a una obligación de velar por el interés superior de la niñez y por el cuidado de los niños. Él se quita y dice, hágale como pueda, yo te doy el dinero y tú hazle como puedas. Igual que con los refugios con las mujeres violentadas, ¿no? O sea, a mí no me importa dónde dejas a tu hijo, yo no me hago cargo de que lo dejes en un lugar seguro.
yo te doy el dinero y tú lo resuelves. Él dice que no quiere volver a tener un caso como el de la ABC, y justamente con esta situación lo está generando, porque el índice, las estancias tenían un índice muy bajo de accidentes. Esto tuvo que ver totalmente con las medidas de seguridad, las supervisiones, la capacitación, la certificación de las responsables de las estancias. Cuando tú dejas de verificar estos lugares y de garantizar que sean mujeres capacitadas, certificadas y demás quienes dan estos servicios, lo que estás haciendo es poner en riesgo a los niños, ¿no? Sí. Entonces, es básicamente lo que está sucediendo y pues, sí me parece un tema muy delicado y muy grave y me parece, insisto, hacemos un llamado a que rectifiquen, a que se den cuenta que se están equivocando y que esta situación y esta condición tiene que cambiar porque tiene que ver con el cuidado del niño y con el interés superior de la niñez. ¿Han insistido, Lía, en que simplemente es un cambio de forma de distribuir el dinero? Y bueno, yo sé que se ha argumentado mucho en sentido contrario, pero aún así me gustaría volverte a hacer la pregunta. Mira, sí es un cambio de forma de distribuir el dinero y esta nueva forma es una forma más pensada en transferencias, en recursos directos, que en garantizar servicios. Y justamente lo que yo pienso que el presidente no ha entendido hasta hoy es que no estamos hablando de un apoyo económico, sino de un servicio, de una obligación del Estado como garante de los derechos de las personas. En este caso, derechos de los niños y derechos de las madres trabajadoras, derechos a la seguridad social. Sí, no es la expedición de un pasaporte, digamos, o de una licencia. Exactamente, o sea, no es la transferencia de un recurso que se utilice en lo que sea. Sí. Estamos hablando del Estado, insisto, garante de derechos. Justamente ayer escribió Pedro Salazar un artículo muy interesante, ¿no? Justamente hablando de este tema de derechos, en el que decía estoy totalmente de acuerdo en que los jueces no son un partido, no son oposición, son garantes de derechos. Y esto lo decía porque ya han habido una serie de amparos, uno de ellos interpuesto por organizaciones de la sociedad civil, ya han habido una serie de amparos, y estos amparos justamente de lo que hablan y lo que establecen las suspensiones que hay jueces que ya han dado y que hoy se están desacatando. Quiero decir que han habido como 4.500 amparos. De esos 4.500 amparos, ya han habido suspensiones provisionales aproximadamente en 7 estados, 8 estados, y suspensiones definitivas en Querétaro, Nuevo León y Chihuahua. ¿Cuántos con suspensión definitiva? Querétaro, Chihuahua y Nuevo León. ¿Cuántos casos? En Chihuahua son 170 y tantos, en Querétaro son como 80, y en Nuevo León no me sé el dato exacto, pero son, bueno, ya es un número importante. 40, es un número importante de suspensiones definitivas, porque provisionales han habido en muchos otros estados, incluido la Ciudad de México, y estas suspensiones definitivas lo que dicen es, síganse pagando conforme a las reglas de operación del 2018, es decir, no solo dándoselo con las becas que se daban a través de las estancias, sino además por una cantidad de 950 y no de 800, y hágase de inmediato. Y están desacatando una orden judicial. Tú sabes que el desacato está sancionado, puede estar sancionado hasta con pena de cárcel, y aquí pues hay un desacato a órdenes judiciales que llama mucho la atención que se den, y no solo eso, sino que además hay que decir, hay un desvío de recursos. Presentamos también una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para que la auditoría verifique y revise lo que está pasando, porque el Congreso de la Unión aprobó 2.000 millones de pesos para el programa de estancias infantiles, que desviaron para un nuevo programa que es un programa de bienestar que no tiene nada que ver con las estancias infantiles. Y entonces estamos procediendo legalmente, y justo en este tema de derechos, lo que hablaba Pedro Salazar, es decir, aquí estamos hablando del Estado, ¿no? y de los poderes como garantes de derechos humanos, en este caso derechos humanos de los niños, de las madres trabajadoras, derechos sociales que tienen que ser progresivos y nunca pueden ser regresivos,
Y en ese sentido es en el que le estamos pidiendo al gobierno que enfoque y vea el tema como un tema no de dinero, no de transferencia, sino de servicios y de derechos. Justamente, pues los amparos seguirán avanzando. A mí me llama la atención la decisión de la secretaria de Desarrollo Social y de la subsecretaria de desacatar un orden judicial. Yo he sido servidora pública, fui servidora pública muchos años, nunca me atrevería a desacatar un orden judicial, por supuesto. Y las órdenes judiciales son clarísimas en hablar del interés. ¿Y hay francos casos de desacato? Hay casos de desacato que preocupan. Y te voy a decir una cosa, o sea, estamos hablando de un tema de derechos que en los amparos han sido promovidos por distintos legisladores en distintos estados, pero también por la sociedad civil. Hay un amparo promovido por la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados con la participación de Save the Children, de Redim y de GIRE, que son organizaciones muy prestigiadas y privilegiadas en el tema de derechos de infancia, derechos de las mujeres, y que lo están viendo con este enfoque de derechos que no se puede dejar de lado y que a mí me preocupa mucho, y me preocupa más cada que oigo a una madre diciendo no tengo dónde dejar a mi hijo, cada que oigo a una madre como las que ya han habido con accidentes de niños que pierden la oportunidad de estar en una estancia infantil, se quedan en condiciones como en Chiapas, bajo el cuidado de la hermanita de 6 años, el niño se cayó a la cisterna, la mamá logró llegar antes de que el niño perdiera la vida y rescatarse de la cisterna, pero pues terapia intensiva 3 semanas, ¿no? Otro niño que en Zacatecas, 3 niños lo dejaron con abuelito y igualmente se cayó, se cayó y se golpeó, y la mamá es una madre viuda con 4 hijos que dice que yo no puedo pagar más por una estancia, si tengo 2 hijos en estancia y ya se me van, ya se me va la mitad de mi sueldo. Oye, Elia, ¿qué efecto crees que tenga pues esta entrega del dinero correspondiente a todo el año? Es decir, que a una madre de familia o padre de familia le caiga repentinamente 3,200 pesos y no tenga la obligación de utilizarlo en el cuidado de su hijo, de sus hijos. ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, a mí me parece, son 1,600 bimestrales en caso de niños regulares, y cuando hay un niño con alguna discapacidad es del doble. Y es menor a la que recibían. Y las madres son madres que tienen muchas necesidades, que seguramente acabarán gastando este dinero, por ejemplo, en pagar una medicina cuando el hijo la necesite, en pagar el doctor cuando el hijo lo necesite, en unos casos, ¿no? En pagar cosas importantes que cubran otras necesidades. Otras han dicho, sobre todo las que son de comunidades más marginadas, comunidades indígenas y sus costumbres, han dicho mi marido ya me lo está pidiendo, y hay ocasiones en las que pues los maridos se lo piden para con ese dinero irse a tomar, ¿no? Hay otras que usarán ese dinero para así pagar parte del costo de una estancia infantil, nada más que las estancias se volverán espacios que nadie supervise. Pues sí. Se volverán espacios privados, donde la atención, el cuidado, las actividades lúdicas, la alimentación, etcétera, no se ven de manera, digamos, uniforme y bajo ciertas reglas que garantizan y promueven su desarrollo. Pues estaremos observando lo que suceda, Elia, y ojalá podamos contar con tu participación en el programa. Yo te agradezco muchísimo nuevamente este espacio, Pascal, y decirte que sí, por supuesto, que agradezco enormemente que sigan ustedes atendiendo este tema, porque es un tema muy relevante, donde ya hay personas afectadas y donde hay que buscar la verdad, que haya marcha atrás, que haya una reconsideración y que haya un acato a las órdenes judiciales, y que se entienda que los niños que no tienen voz y que tampoco tienen color, sí tienen derechos. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias, Pascal, un abrazo.